Al final, mamá tenía razón. Decía que esa mendiga de pueblo no era lo adecuado para mí. Toma a tu harapiento y lárgate, declaró el marido, señalando la puerta a su esposa con el bebé. Vera sonrió con calma. Está bien, tú solo te lo buscaste. Y antes de continuar, escriban desde qué país están viendo el video. Que lo disfruten. Vera vivía prisionera de una ilusión, la ilusión de un silencioso refugio familiar, donde ella era la esposa y madre, y Oleg el esposo y padre amoroso. La realidad, como suele suceder, resultó ser mucho más prosaica. Vivían en un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de la ciudad que Vera había comprado con una hipoteca. El apartamento era su fortaleza, su pequeño mundo, creado con amor y perseverancia. Vera trabajaba remotamente como contadora en una empresa internacional de TI. El trabajo le permitía quedarse en casa con su pequeño hijo Vanechka y contribuir con la mayor parte al presupuesto familiar. Oleg, ambicioso pero aún no muy exitoso, intentaba hacer carrera en ventas. Sus ingresos eran inestables, dependían de comisiones y bonos, y la mayoría de las veces ni siquiera cubrían la mitad de los gastos. La hipoteca, los servicios públicos, la comida, la ropa para Vanechka, todo se pagaba con la tarjeta personal de Vera. Oleg, al parecer, prefería no notarlo. Lo daba por sentado, como algo obvio. A veces, es cierto, se permitía un condescendiente «gracias, cariño», pero en su voz no había gratitud ni respeto, solo una ligera ironía. Después del nacimiento de Vanechka, todo cambió. Vera, por supuesto, se cansaba. Las noches en vela, las tomas, los cólicos, el lavado y la limpieza interminables. Todo eso la agotaba hasta el límite. Pero amaba a su hijo inmensamente, y todas las dificultades le parecían insignificantes en comparación con la alegría de la maternidad. Sin embargo, Oleg no parecía compartir su entusiasmo. Se quedaba cada vez más tarde en el trabajo, alegando reuniones y negociaciones importantes. Por las noches, en lugar de ayudar a Vera con el niño, se ensimismaba en el teléfono o veía televisión, rechazando sus peticiones con la frase, «Yo también estoy cansado». Pero la verdadera tormenta se acercaba por el lado de Svetlana Yurievna, la madre de Oleg. Svetlana Yurievna era una mujer autoritaria, arrogante y convencida de tener siempre la razón. Consideraba a Vera una palurda de pueblo, indigna de su hijo, tan prometedor y talentoso. Svetlana Yurievna visitaba regularmente para evaluar la situación. Sus visitas siempre se convertían en una tortura para Vera. Svetlana Yurievna criticaba todo, desde la decoración del apartamento hasta la manera de vestir de Vera y cómo criaba al niño. ¿Qué son estos papeles pintados? ¡Qué mal gusto! Fruncía la nariz examinando la sala de estar. Vanechka está muy flaquito. ¿Es que no lo alimentas? Reprendía a Vera sin siquiera preguntar cómo se sentía el niño. Mi Oleg es tan inteligente, tan talentoso, y tú no lo desarrollas en absoluto. Siseaba venenosamente, mirando a Vera con desprecio. Oleg, por desgracia, no defendía a su esposa. Le tenía miedo a su madre, temía sus críticas y su descontento. Prefería callar, esperando que todo se solucionara por sí solo. Pero el silencio de Oleg solo echaba leña al fuego. Svetlana Yurievna sentía su poder y continuaba con su plan. «Te casaste con una pueblerina, no es lo adecuado para ti», le susurraba al oído a su hijo cuando Vera salía de la habitación. «Vive a tus expensas. Tú debes ser el cabeza de familia, no ella», insistía, socavando la confianza de Oleg en sí mismo. Y Oleg, como una esponja, absorbía todas esas palabras venenosas. Empezaba a irritarse con Vera por tonterías. Le parecía que ella le dedicaba demasiado tiempo al niño y muy poco a él. La reprochaba por quedarse en casa y no hacer nada, aunque sabía perfectamente que ella trabajaba a tiempo completo y contribuía con la mayor parte al presupuesto familiar. «Te pasas el día en tu portátil». «¿Y quién se ocupará de la casa, del niño?», refunfuñaba, tirando los calcetines por la habitación. «Has dejado de cuidarte por completo. Mírate al espejo. Pareces una gallina clueca», le espetaba con rudeza, sin siquiera notar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vera lo soportaba. Lo soportaba por Vanechka, por preservar la familia. Esperaba que todo mejorara, que Oleg recapacitara, que Svetlana Yurievna los dejara en paz.
Pero cada día su esperanza se desvanecía. Sentía cómo entre ella y Oleg crecía un muro de incomprensión y alienación. Cada vez más se sorprendía pensando que vivía en una casa ajena con un hombre extraño. Se sentía no como una esposa, sino como una invitada temporal a la que en cualquier momento podían mostrarle la puerta. Una noche, cuando Vanechka ya dormía, Vera estaba sentada en la cocina tomando té. Oleg regresó del trabajo tarde, irritado y de mal humor. Pasó en silencio a la sala de estar y encendió la televisión. Vera decidió hablar con él. Sentía que no podía seguir así. Oleg, necesitamos hablar, dijo suavemente, entrando en la sala de estar. Oleg frunció el ceño con desagrado, pero apagó la televisión. ¿Qué pasa?, gruñó. No puedo seguir así. Has dejado de notarme por completo. Me criticas constantemente. Tu madre me humilla sin parar. Me siento como una extraña aquí. Soltó Vera de un tirón. Oleg guardó silencio. La miró con indiferencia, como si la viera por primera vez. Tú misma tienes la culpa de todo. Deberías ser más femenina, más atenta. Deberías cuidar más de mí, dijo finalmente. Yo trabajo, me ocupo del niño, trato de crear un hogar acogedor. ¿Qué más debo hacer?, preguntó Vera, sintiendo un nudo en la garganta. Deberías estar agradecida conmigo por estar contigo. Deberías alegrarte de que te aguanto, respondió Oleg cínicamente. Vera sintió que algo se rompía en su corazón. Comprendió que era imposible seguir viviendo así. La ilusión de paz y felicidad familiar se había desvanecido por completo. Se quedó a solas con la amarga verdad. Ya no amaba a Oleg. Y él, al parecer, nunca la había amado. Ella era solo un accesorio conveniente en su vida, mano de obra gratuita y un objeto para su autoafirmación. Al día siguiente, la madre de Oleg apareció inesperadamente para cenar. Después de la cena con Svetlana Yurievna, en el apartamento se instaló un silencio denso, casi tangible. Vera sentía cómo ese silencio la oprimía, como si en él se concentrara todo lo no dicho que se había acumulado en los últimos meses. Oleg estaba sentado frente a ella, clavando la mirada en el plato con ensalada a medio comer, como si allí pudiera encontrar respuestas a todas sus preguntas. Svetlana Yurievna, en cambio, irradiaba satisfacción, observando a su hijo con un brillo casi depredador en los ojos. Vera sabía que ahora ocurriría algo importante, algo que cambiaría su vida. Lo sentía en cada célula de su cuerpo. Estaba cansada de las constantes pullas de su suegra, del silencioso apoyo de Oleg, de la sensación de ser una intrusa. La tensión crecía con cada segundo. Vera miraba a Oleg, tratando de adivinar qué pasaba por su mente, pero su rostro era impenetrable, como una máscara. Y finalmente, Oleg levantó la cabeza. Su mirada era fría y distante, como si estuviera viendo a una desconocida. Vera se estremeció. Vera, comenzó él, y su voz sonaba ajena. Necesitamos hablar. Vera asintió en silencio, sintiendo cómo todo se encogía dentro de ella, presintiendo la desgracia. Mamá tiene razón, continuó Oleg mirando hacia un lado. Tú no das la talla. Vera levantó las cejas, sorprendida. ¿No da la talla? ¿Qué quería decir? Había trabajado como una condenada para mantener a la familia, para pagar la hipoteca, para que su hijo tuviera todo lo necesario. ¿Y él decía que no daba la talla? No entiendo, dijo Vera en voz baja. ¿Qué quieres decir? Tú te quedas en casa, intervino Svetlana Yurievna. Gastas el dinero de mi hijo. ¿Crees que nos resulta fácil ganar ese dinero? Oleg trabaja como un burro, y tú solo te sientas y das a luz. Yo también trabajo, replicó Vera, sintiendo cómo la ira hervía dentro de ella. Trabajo a distancia y mis ingresos nos permiten... Tus ingresos son una miseria, la interrumpió Svetlana Yurievna. Vives a costa de mi hijo. Vera miró a Oleg, esperando que la defendiera, que le dijera a su madre que se callara. Pero Oleg guardaba silencio, con la cabeza gacha. Oleg, díselo, suplicó Vera. Dile que no es verdad. Oleg levantó la cabeza y miró a Vera. En sus ojos no había amor ni arrepentimiento, solo una fría determinación. Mamá tiene razón, repitió. Eres una mendiga salida del barro. Vera sintió como si le hubieran abofeteado. Las palabras de Oleg la herían profundamente, como un cuchillo.
Siempre supo que a Svetlana Yurievna no le caía bien, pero que Oleg dijera eso. Toma a tu harapiento y lárgate, continuó Oleg sin apartar la mirada. Ya no te necesito. Señaló la puerta. Vera lo miró sin creer lo que oía. ¿Era realmente el fin? Todo lo que habían tenido, todos sus sueños y esperanzas se habían derrumbado en un instante. Dentro de Vera algo se rompió. Ya no sentía dolor ni resentimiento, solo vacío. Comprendió que no podía quedarse más, que no podía seguir soportando las humillaciones. Vera se levantó de la silla sin decir una palabra. En silencio, se acercó al armario, sacó una maleta y comenzó a empacar. Oleg y Svetlana Yurievna la observaban en silencio. Metió en la maleta ropa del niño, algunos de sus vestidos, fotografías. No lloraba. Dentro de ella no había lágrimas, solo una fría determinación. Terminada la maleta, Vera tomó en brazos al niño dormido, se colgó la bolsa al hombro y se dirigió a la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Svetlana Yurievna, mirándola con burla. ¿Crees que le importas a alguien? Vera se detuvo en la puerta y se volvió. Miró a Oleg, luego a Svetlana Yurievna. Me voy, dijo con calma, y nunca volveré. Salió del apartamento, dejando a Oleg y a Svetlana Yurievna solos. Bajó por las escaleras, sintiendo cómo con cada paso se sentía más ligera y libre. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Vera llamó a un taxi y dio la dirección de su antiguo apartamento, donde vivía con sus padres. Por la mañana, Oleg se despertó con la cabeza pesada. Recordaba vagamente la noche anterior, la discusión con Vera, las palabras que le había dicho. Sentía remordimientos, pero al mismo tiempo creía haber actuado correctamente. Mamá siempre sabe más. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Allí lo esperaba Svetlana Yurievna, que ya estaba ocupada en la estufa. «Buenos días, hijito», dijo sonriendo. «¿Dormiste bien?» «Normal», respondió Oleg sentándose a la mesa. «¿Y dónde está Vera?» «Vera se fue», respondió Svetlana Yurievna, haciendo unos huevos revueltos con toda tranquilidad. «Ella misma dijo ayer que se iba». Oleg frunció el ceño. Esperaba que Vera le pidiera perdón, que le rogara que se quedara, pero ella simplemente se había ido. «¿Y cómo la dejamos ir así, tan tranquilos?», preguntó Oleg mirando a su madre con sorpresa. «¿Y qué íbamos a hacer?», respondió Svetlana Yurievna encogiéndose de hombros. Ella misma tomó su decisión. Oleg no respondió nada. Se sentía incómodo y desconcertado. Entendía que había cometido un error, pero no sabía cómo solucionarlo. En ese momento llamaron a la puerta. Svetlana Yurievna abrió, y en el umbral apareció un hombre desconocido con un traje formal. «Buenos días», dijo el hombre, entregándole a Svetlana Yurievna un sobre. «Es para Oleg». Svetlana Yurievna tomó el sobre y se lo pasó a su hijo. Oleg lo abrió y sacó 2 documentos. El primero era una solicitud de separación, el segundo, una notificación de intención de divorcio. Oleg estaba en shock. No esperaba que Vera tomara medidas tan decisivas tan rápido. «¿Qué significa esto?», preguntó mirando a su madre. «Significa que tu esposa ha solicitado el divorcio», respondió Svetlana Yurievna, encogiéndose de hombros. «Y exige la división de bienes». «¿División de qué bienes?», se sorprendió Oleg. «Si no tenemos nada». «¿Cómo que no tenemos nada?», exclamó Svetlana Yurievna. «¿Y el apartamento?». «Pero la hipoteca está a nombre de Vera», objetó Oleg. «Y todos los pagos los hizo ella». «Eso no importa», dijo Svetlana Yurievna. «El apartamento es un bien ganancial y tienes derecho a la mitad». Oleg sintió que lo invadía el pánico. Entendía que si Vera iba a los tribunales podía perderlo todo. «Hay que hacer algo», dijo mirando a su madre. «Hay que hablar con Vera, convencerla de que retire la solicitud». «Ni se te ocurra», lo interrumpió bruscamente Svetlana Yurievna. «Eres un hombre, debes luchar por lo tuyo». Oleg no sabía qué hacer. Estaba desconcertado y asustado. Entendía que había caído en una trampa que él mismo había creado. Svetlana Yurievna miraba a su hijo con aire triunfante. Había logrado su objetivo. Se había librado de la nuera que consideraba indigna de su hijo. Pero aún no sabía que eso solo era el principio, que Vera no se rendiría sin luchar
y que tenía un as bajo la manga. En la sala del tribunal hacía calor. Vera sentía cómo el sudor pegajoso le recorría la espalda a pesar de la blusa fina. Intentaba no mirar a Oleg, sentado al otro lado de la sala, junto a su madre. Svetlana Yurievna la fulminaba con la mirada, llena de odio y desprecio. Vera respiró hondo, concentrándose en Andrei Viktorovich, su padrino, que estaba sentado a su lado hojeando documentos con calma. Su presencia la tranquilizaba. Era como una roca en ese mar embravecido de emociones. El juicio comenzó con los formalismos. La jueza, una mujer de mediana edad con mirada cansada, leyó los materiales del caso. Vera escuchaba a medias, sabiendo que lo más importante estaba por venir. Cuando se llegó a discutir la propiedad del apartamento, Oleg se puso claramente nervioso. No dejaba de mirar a su madre, que parecía darle instrucciones mentalmente. El primero en intervenir fue el abogado de Oleg, un joven y seguro de sí mismo abogado que, al parecer, estaba convencido de la victoria. Comenzó con un discurso emocional sobre cómo Oleg había trabajado duro para mantener a la familia, cómo amaba a Vera y a su hijo. Vera apenas pudo contener una sonrisa sarcástica. Amaba, mantenía, palabras, palabras vacías. Señoría, decía el abogado, mi cliente invirtió todas sus fuerzas y recursos en crear un hogar familiar. Sí, la hipoteca está a nombre de Vera Petrovna, pero se hizo de mutuo acuerdo, únicamente para obtener condiciones crediticias más favorables. En realidad, el apartamento es un bien ganancial y mi cliente tiene pleno derecho a la mitad de su valor. Vera sentía que su corazón latía más rápido. Sabía que Oleg no tenía pruebas de sus aportaciones financieras. Todos los pagos, todos los recibos, todo estaba a su nombre y se pagaba desde su cuenta personal. Pero temía que las emociones pudieran jugar en su contra, que el tribunal creyera la mentira que el abogado de Oleg exponía tan convincentemente. Luego le dieron la palabra a Vera. Se levantó, tratando de hablar con calma y seguridad, aunque por dentro todo le temblaba. Señoría, comenzó, no voy a hablar de amor y sentimientos, voy a hablar de hechos. El contrato de hipoteca está a mi nombre. Todos los pagos de la hipoteca, los servicios públicos, los gastos de mantenimiento del apartamento, todo se pagó desde mi cuenta personal. Tengo todos los documentos necesarios que lo confirman. Le pasó a la jueza una carpeta con los documentos recopilados por Andrei Viktorovich. La jueza los revisó detenidamente, haciendo preguntas aclaratorias. Vera respondía con claridad y precisión, sin dejar que las emociones se apoderaran de ella. Después de ella, intervino Andrei Viktorovich. Hablaba pausada y ponderadamente. Cada una de sus palabras sonaba con peso y convicción. Señoría, dijo, vemos un intento de confundir los deseos con la realidad. El abogado de mi oponente intenta convencer al tribunal de que su cliente invirtió dinero en la compra del apartamento, pero no aporta ninguna prueba. Todos los documentos indican lo contrario. Vera Petrovna asumió en solitario la carga de las obligaciones financieras. Además, mi cliente, Vera Petrovna, estando de baja por maternidad, continuó trabajando a distancia, manteniendo la familia. Oleg Igorevich, por su parte, no prestó el debido apoyo financiero y, lamentablemente, no demostró ser un esposo y padre responsable. Andrei Viktorovich hizo una pausa, mirando directamente a Oleg. Este apartó la mirada, ruborizándose. Solicitamos al tribunal que tome en consideración todas las pruebas presentadas y dicte un fallo justo, dejando el apartamento en propiedad de Vera Petrovna. No solo es su derecho legítimo, sino la única manera de asegurar un futuro estable para su hijo. En la sala se hizo el silencio. Solo se escuchaba el leve crujir de papeles y voces apagadas. La jueza anunció un receso para deliberar. Vera salió al pasillo, sintiéndose completamente vacía. Andrei Viktorovich le dio una palmadita en el hombro. Todo saldrá bien, Vera. Hemos hecho todo lo posible. Ella asintió, pero no podía deshacerse de la ansiedad. En su cabeza revoloteaban fragmentos de conversaciones, rostros, palabras. Temía que el tribunal pudiera fallar en su contra, que se quedara sin nada, sin hogar, sin medios de subsistencia. Oleg y Svetlana Yurievna estaban al otro extremo del pasillo, discutiendo animadamente algo. Svetlana Yurievna lanzó a Vera una mirada furiosa, llena de triunfo.
Vera apartó la vista, tratando de no mostrar su miedo. Después de unos minutos de espera angustiosamente largos, la jueza regresó a la sala y anunció el veredicto. El tribunal, tras examinar las pruebas presentadas y escuchar los argumentos de las partes, decreta: se desestiman las pretensiones de Oleg Igorevich sobre la división de bienes gananciales. El derecho de propiedad del apartamento ubicado en dirección permanece a nombre de Vera Petrovna. Vera sintió cómo toda la tensión de los últimos meses la abandonaba de golpe. A duras penas contuvo las lágrimas de alegría. Andrei Viktorovich la abrazó con fuerza. Oleg estaba de pie como aturdido por un rayo. Svetlana Yurievna gritó algo ininteligible, pero sus palabras se ahogaron en el murmullo general. El juicio había terminado. Vera había ganado. Cuando salían del edificio del tribunal, Vera vio a Oleg, cabizbajo, caminando hacia el coche donde lo esperaba su madre. Svetlana Yurievna le regañaba airadamente, señalándolo con el dedo. En ese momento, Vera no sintió triunfo, sino más bien lástima. Ellos mismos habían destruido su vida. Unos días después, Vera recibió una notificación de que Oleg había presentado una apelación. No le sorprendió. Sabía que él no se rendiría tan fácilmente, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final. Sin embargo, el Tribunal de Apelación mantuvo la sentencia de primera instancia sin cambios. Las pruebas de Vera eran irrefutables, y el tribunal no encontró motivos para revisar el caso. Oleg se vio obligado a volver a vivir con su madre. El apartamento se quedó para Vera. Ella no le pidió nada, no exigió compensaciones. Solo necesitaba paz. Paz y la oportunidad de empezar una nueva vida. Varias semanas después, Vera se enteró de que habían llamado a Oleg a la oficina del jefe de recursos humanos. Lucía demacrado, como si no hubiera dormido. Después del juicio, donde había sufrido una derrota aplastante, el mundo a su alrededor parecía haberse apagado. Volver al apartamento de su madre, a su antigua habitación infantil, le parecía un paso humillante hacia atrás. Las llamadas y mensajes a Vera seguían sin respuesta, como si intentara hablar con un muro sordo. El jefe de recursos humanos, Pavel Andreyevich, lo recibió con un tono seco y oficial. Oleg Igorevich, tome asiento. En la oficina se hizo una tensa pausa. Pavel Andreyevich carraspeó y continuó. Hemos recibido una denuncia anónima relacionada con algunas operaciones financieras en las que usted estuvo involucrado. Estamos obligados a realizar una investigación interna. Oleg se quedó helado. Entendía perfectamente de qué se trataba. Pequeñas trampas que había hecho para parecer más exitoso de lo que era en realidad. Pequeñas comisiones, informes inflados, gastos de viaje ficticios. Todo eso, pensaba, había pasado desapercibido. Pero al parecer, para Vera no. No podía creer que fuera ella. Aunque, ¿quién más podría conocer todos esos detalles? Se trata del periodo de los últimos 2 años, continuó Pavel Andreyevich, observando atentamente la reacción de Oleg. Usted comprende que, de confirmarse la información, las consecuencias pueden ser muy graves, incluso hasta el despido y la remisión del caso a las autoridades. Oleg intentó objetar, justificarse, pero las palabras se atascaban en su garganta. Sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. Su cuidadosamente construida imagen de joven profesional exitoso se derrumbaba en un instante. Todos sus esfuerzos, todas sus ambiciones, quedaban anuladas por una carta anónima. Al salir de la oficina, Oleg se sintió completamente vacío. Sacó el teléfono mecánicamente y volvió a marcar el número de Vera. Tonos de llamada. Otro más. Y de nuevo silencio. Ella no respondía. Lo había cortado de su vida, como se corta una rama enferma de un árbol sano. Svetlana Yurievna lo recibió en casa con ansiedad en los ojos. Ya sabía de la citación en el trabajo. Los rumores se propagan rápido. ¿Qué pasó, Oleg? ¿Qué quieren de ti? Se lamentó, abrazándolo por los hombros. Oleg la apartó. Mamá, déjame en paz. Todo esto es por tu culpa. Lo arruinaste todo. Si no te hubieras metido en nuestra relación, nada de esto habría pasado. Svetlana Yurievna se sintió ofendida. ¿Cómo puedes decir eso? Solo quería lo mejor para ti. Yo veía que ella no era lo adecuado para ti. ¿No era lo adecuado? Replicó Oleg con dureza. Sí, ella cargaba con toda la familia, y yo, como un tonto, te hacía caso e intentaba hacerme el importante. ¿Y ahora qué?
Estoy sin trabajo, sin dinero y sin ella. Se encerró en su habitación y cerró la puerta de golpe. Svetlana Yurievna se quedó de pie en medio de la sala, desconcertada y resentida. No entendía cómo todo podía haber salido tan mal. Ella solo quería que su hijito fuera feliz. Mientras tanto, Vera estaba sentada en una cafetería al aire libre, observando a su hijo, el pequeño Vanechka, dormir plácidamente en el cochecito. Habían pasado 3 meses desde que el tribunal falló a su favor. 3 meses de paz y tranquilidad. 3 meses para reponerse, sanar las heridas y trazar nuevos planes. Al principio fue duro. El miedo a quedarse sola con el niño, la incertidumbre del mañana, todo eso la agobiaba. Pero Vera encontró fuerzas para seguir adelante. Volvió al trabajo, aunque a media jornada. La ayudó una niñera que encontró por recomendación de conocidos. Entendía que debía desarrollarse, avanzar. 3 años después, Vera estaba sentada en la misma cafetería al aire libre, pero ya no era la mujer tímida e insegura de antes. Se había vuelto fuerte, independiente, exitosa. Vanechka, ya un niño grande y listo, jugaba cerca de ella. Trabajaba en una gran empresa de TI, ganaba buen dinero, se mantenía a sí misma y a su hijo. Había comprado un nuevo apartamento, espacioso y luminoso. Viajaba, hacía deporte, salía con amigos. Vivía la vida plenamente. Oleg a veces llamaba, intentaba recuperarla, suplicaba perdón, pero Vera era inflexible. Lo había perdonado, pero no podía olvidar. Entendía que eran personas diferentes y que no tenían futuro. Un día recibió un mensaje de él. Escribía que le iba mal, que había perdido el trabajo, que su novia lo había dejado. Le pedía ayuda. Vera leyó el mensaje y suspiró. Le daba lástima, pero no podía ayudarlo. Ella misma había pasado por mucho y sabía que cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos. Marcó el número de teléfono de su amiga Lena. Lena, hola, ¿cómo estás? Hola Vera, todo bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estupendamente. Oye, Lena, me escribió un conocido que busca trabajo. ¿Tal vez en tu empresa haya alguna vacante? ¿Quién es? Preguntó Lena interesada. Vera pensó un momento. Ah, un ex colega. Es un buen especialista, pero se ha liado un poco en la vida. Creo que necesita una oportunidad. Lena accedió a ayudar. Vera esperaba que Oleg pudiera aprovechar esa oportunidad y empezar de nuevo. Vera se recostó en la silla y miró a su hijo. Vanechka le sonreía. Ella sabía que había hecho lo correcto. Había elegido ella, había elegido a su hijo, había elegido su futuro.